carritos. Buenas tardes, mi gente. Perdónenme. No. Buenas tardes. Pero no grites, carnal. Noches. Pero no me grites que me Madrugadas. tienes a un metro, cabrón. Mañanas. Desayunando, cenando, en insomnio, en cualquier hora. Madrugando. Sean bienvenidos a otro podcast más. Episodio, ¿qué episodio es este? 7, 6. 8. Ah. 8 Pinocho. Dos más y se Siete, acaba la macho. temporada, señores. Así que les voy a subir un post donde nos pueden decir qué tema quieren que hablemos. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Así es. El día de hoy vamos a hablar del arte del doblaje. ¡Ay! Y los problemas en el doblaje. ¡Qué bonito! Y esto, porque, y bueno, esto surgió más que nada por la polémica que hubo con el escándalo que hubo de la ley de que las películas ya no iban a estar dobladas, sino nada más con los subtítulos. Sí, malditos medios de comunicación. Es que ahí sale todo, luego Malentiendo. malentienden las cosas y ahí andan diciendo cosas que no. Y luego la gente se las cree como yo, ¿verdad? Ya, mi compa me dijo, no, pues ya creo que ya lo clavé. Yo dije, a ver, y ya vi a Lalito Garza, que es la voz de Krillin, de Elmo, Ujú. y muchos otros personajes más. Sí, igual vi Me informé ahí. la noticia en Facebook y dije, no, ¿cómo? Yo dije, Y ¿qué ya la mejor empecé a persona? leer y ahí mismo decía, es que desde tal año ya esta ley ya estaba Desde presente. el 92. Ajá. Y así, yo, a ver, pero ahí dice que lo van a hacer con ciertos programas y de cierta manera. Para los que no entiendan, la ley se queda igual, si va a haber doblaje, van a agregar solamente los subtítulos y ya, todo bonito, todos viven felices. Sí. No, pero no me gusta con subtítulos. Yo cuando voy al cine le pongo el de sin subtítulos. Ah, pues arre, ¿verdad? Pues sí. Sí. Sí, por eso tienes esa opción, creo. Ah, ¿te gusta doblada? La Bueno, película. el chiste es ese. No, no es- El contexto, El chiste es ese. el contexto era ese. Que Ey, muchos, como yo, mucha gente también se informó. Entonces, si quieren informar, vayan con Lalo Garza, la voz de Krillin, Elmo y ocho Ah, y sí, ya Reyes. me acordé. Sí. Muchos otros personajes más. El de Drake y Josh. Qué mejor Ándale. que uno O con profesional. Luisito Comunica, que dobló Ese güey. Sonic. No, pero, No, pero ese ese güey no. no. Sí, güey. Ese güey no. Bueno, No es cierto, Mm. Luisito Comunica. Nadie- Cuando nadie quieras re- una colaboración. acá Ese andamos. güey. promoción. Bueno, ¿de qué quería hablar usted? Mándanos Del un arte gran del, malo. del doblaje. Del droga. Del doblaje. El doblaje. Arre, pues. Dele. Arre, pues. En películas ahorita, a ver, películas. Ajá. Bueno, pues películas, ahí, series, videojuegos, todo de lo que todo lo sale, que ¿no? lleva doblaje. Por eso, pero digo, ahorita vamos a Ajá. películas. Por Parte películas. por parte, Bueno, a ver. por parte. A ver, para empezar, ¿a ustedes les hubiera afectado que esto se aplicara? O sea, o En un ustedes, futuro hipotético donde Ajá. esto sí hubiera pasado, pues, en una realidad donde sí fuera real eso de que ya las películas solamente el idioma original con subtítulos, ¿cómo creen que Pues hubiera no, afectado? porque no veo películas en chino y pues no. no, pero o sea, subtítulos Ujú. y en inglés no iba a haber español. O sea, Supuestamente, pero ahorita ya dijimos O sea, que una eso no va a película en pasar. inglés. sí va a extinguir O sea, el doblaje. O sea, No, supongamos no, que no. esto sí pasa, ¿qué hubieras hecho? Pues como más o menos lo entiendo, pues. Ay, Pero el pues gringo. que si me ponen una película, como no veo películas, veo pues americanas, pues no veo chinas. Pues, entonces, No entiendo su punto de No vista. entendí tampoco. o sea ¿Cómo que no es americano? No sé, no ves o sea, Godzilla y ese tipo de no, por películas. eso veo de ese tipo de películas, las que Ujú. vienen en inglés, pero pues no veo películas así de China, Por eso, animes pero y esas madres. no, si, por si eso- ahora Por de... eso, por eso pues no. Pero no las veo ves en nada. español, ¿no? Pero no, yo no veo de esas películas, güey, por eso. En no, español, las americanas las ves en español. Pues sí. Pues sí, son americanas porque se doblan, Ajá. amigo. Todo Ahora, se dobla. ¿qué hubiera pasado si ese doblaje sí... Pues sí- no habría pedo. seguro? Pero Pero es si normal. son películas, por ejemplo, yo no veo anime, pues me valdría Ah, madre. Ajá. Entonces estamos hablando de películas solamente. Ajá. Ah, pues no. Sí, porque el ¿No te hubiera anime como sea, afectado? pues sí lo... Pues no, mucho, No ya me ves. ofendería. no me O sea, ofende. que te diga mi listening. Ay, Bueno, pero ¿cómo te gusta más cuando ves una película? ¿En español o doblada o normal? No, pues es que a veces como que el inglés es muy aburrido, ¿no? Bueno, como que yo lo veo como que más aburrido. es que es el punto al que yo voy, que las películas, y más en el español latino, tienen más emoción, le meten más Hay más groserías, caracterización. ¿no? Están más Mm, chidos. por ejemplo, A veces, exacto, a veces. ve la de Deadpool en, digamos, el idioma Dice puro original. fuck y ya. Exacto, y acá tiene más chiste, tiene albures, tiene doble sentido, Pero las... pues allá igual Estados Unidos debe tener lo mismo. Pero que no sacan son- Pero no Ah, tiene ya el ves, mismo como- chiste. Cada Sí. país Entiende. dobla, como dicen. Ujú. Entonces, si les dan una guía y dicen, no, pues, Como no, es que- España. Que venga Ah, eso flipante el broma. Ey. A todo gas. Porque, por ejemplo, este podcast en español sería el flipante podcast ¿Quién de hubiera los dicho que que- no guardan silencio. ¿Quién hubiera dicho que Woody en español de España se Castellano. decía, ajá, castellano, se llamaba el leñador? Todos, ¿Leñador? todos los de No, Toy no Story más. son diferentes. Sí. Tienen Ujú. diferentes nombres. El cara de papa
Creo que es Mr. Potato. Ajá, Bueno, Mr. sí es Potato. el señor cara de papa, ¿no? Pero pues suena chido así, señor cara de papa. ¿Usted le hubiera afectado si No, esto no, se hubiera no. pasado? Sí, también se avienta al Yo inglés no soy las de ver películas. muchas películas. Bueno, pero series, o sea. O Series, así, películas. cosas. ¿No? No. Este hombre no ve nada. Es que al final, el doblaje hasta da memes Además estaría bien, Está bueno. Le he hecho más coco ahí en las películas. al inglés. sí. Bueno, sí. Pero velo por la parte que no tiene, la gente que no tiene muchos recursos para aprender inglés. Todo eso. Ajá. Pues, O que no tendría sabe leer. recursos para empezar para ver la película. ¿Qué tal si juntaron así Ah, bueno, sus sí. quincenitas y dijeron, Ajá. pues vamos al cine, vamos a ver qué tal? Y Y tú vas llegas y así y- como de No qué trata entendí. la película? No te entendí ni merga. No entendieron ni media película porque estaba en inglés. Exacto. O le prestas Pero pues atención yo a creo los que luego va a subtítulos. haber, por ejemplo, las piratas, yo creo que va a haber gente que la subtitule, ¿no? O sea, sí, o sea, la ley Ajá. dice que todas van a traer Pero pues ya la subtítulos. compras, pues la puedes comprar pirata y pues ya, ¿no? Los que no le entienden al inglés. Pero no ¿De se que debe ya? comprar piratería, acuérdate. No, Ah, güey. sí, cierto. Ah, sí, cierto. ¿Por qué tiene que las compres en inglés y no son? Ah, Ajá, o sea, que alguien la subtitule y pero ya la Pues van a compra estar ya pirata. subtituladas. Van a Tiene- venir o sea, por ley deberían de venir así ya. Ah, recuerda que esto es hipotético porque eso no. O sea, pasa, digamos ya no en pasó. ese caso que tú pones sería que las piratas vendrían dobladas No se por, podría. digamos, como tipo fandom. Ajá. Y, o sea, vendrían con audios. No, entonces ahí ya no serían piratas porque pues, los personajes deben tener su voz fija aquí en México. Ya no sería como pirata porque todos tenían que contactar al güey que le hace la voz para doblarlo. A menos que consigan un doble. La cara de ese niño. Puede ser, pues. Puede ser. Bueno, pues hubiera podido ser en otra realidad. En otra ¿no? Porque realidad. No, acuérdense que no va a pasar. Si no, la gente lo va a decir. No, es que ellos me dijeron. No, pero sí, o sea, yo creo que si en este caso sí se hubiera acabado, se hubieran acabado tantos memes, tantas cosas de cultura que pues, dices, La no, chambita, pues, trabajo. sí, pues, también sí, son porque cosas. y es una preparación muy cabrón. Creo que era Ujú. del BTD. El- Ah, no, man, neta. Sí, porque son actores de doblaje. Y es más cabrón un actor de doblaje que un actor normal. No te duermas, Diego. A dormirse en tu casa. Si no, ya vete por tu tecito y ya. no, aquí anda el trillonaje. Bueno, ¿y a ti cómo te gusta entonces? No nos dijiste. Es que no nos dijo. Ay, no, es que con doblada se malinterpreta. güey. No, o sea, vamos a poner en idioma. ¿Traducida o...? Bueno, no traducir, sino. Me gusta más en español porque pues hay más como formas de expresar algo, ¿no? Como las groserías y eso. ¿no? La Ujú. jerga de aquí. ¿Y usted? Sí, igual. Doblaje. El de allá pues dice que Es que, doblado. es que sí. ¿Qué ve? No mames. y este men dice que no ve. Pues dice, en No, el o sea, sí podcast las anterior veo. dijiste que habías visto Ajá. Stranger Things O sea, sí, pero no, por mí no me interesa que viniera en inglés. en inglés y con subtítulos o sin subtítulos. Pero imagínate, estás un ojo chueco y el otro para arriba. Estamos Vamos a ver la Verga. serie y leer al mismo tiempo. Por ejemplo, yo cuando veo un anime, pues sí es así como que, espérate, ya no le entendí. Vamos, sí, vamos. Y el Buda, no, regrésale. ¿Qué dijo? No, pero yo creo que hay otras partes donde sí sería feo porque pues hablan inglés rápido y entonces no le captas Entonces, bien lo espérense, que Sí, dice. espérense. sí. Y luego los subtítulos pasan así como. No, Cámbiale, luego, cámbiale, luego en cámbiale. los subtítulos ni siquiera dice lo que están diciendo ellos. O Sí. aparecen Pero bien en otra- tarde. Sí, Como los de YouTube. Como yo exacto. tengo un video subtitulado, dice guanábanas de no sé qué. Yo, ¿qué cuando dije guanábanas? Es cuando el español lo pasas a tratar de pasar en español. Sí, Por ejemplo, en el doblaje hay dos tipos de doblaje, ¿no? Que es el estándar para toda sí, lo que te Latinoamérica había y dicho, el el mexicano. estándar y el Ajá. mexicano en películas de Disney. Y escuchas el estándar y es como que... Bueno, es neutro. Se Sí. dice neutro para que pues, todos lo puedan ver y digan, ah, normal. Yo, por ejemplo, no Sí. puedo ver Cars en idioma es- español neutro. Es que sí, ya sí pierde cierta esencia, ¿no? Sí, Ya porque- conoces la voz de Carl. No, es que No, o sea, Ajá. las voces son iguales, lo único que cambian son palabras. ¿A poco? Por ejemplo, el cofre le dicen capó. Ah, O sea, En dice, en neutro es capó y parachoques. Ujú. En mexicano, pues es cofre y defensa. Ay, Y en, sí estudié. España, y en España son... La flipante pedazo de metal que protege el... Ah, no, sí. No es cierto. No, para- Él aguanta hostia. No, porque sí nos ven de España, ¿no? para choques. Sí nos ven de parachoques. España, ¿no? Sí, no, no es parachoques. cierto, no, no se la Dicen creen. para choques. Vamos a poner un post ahí para que si nos ve algún español sin,
Ey. nos diga qué onda, qué le parece. O en tío, Porque tío. también hay youtubers que hacen videos de comparando De doblaje reacción, sí. español Sí. y, Y ahora, y ahora Mexican. pasando a videojuegos, yo fue el que escuché de Rainbow Six. Lo escuchaste varios, ¿no? Escuché varios, estuvo en inglés. Bueno, en inglés, ¿no? Porque En inglés dicen, después no, pues, estaba el de español Latinoamérica y español. ajá. Después estuvo en portugués y en chino. Y pues ahí el que él estuvo comparando le dijo que le gustó más el de chino y el portugués. Porque Ala. en chino es o sea, tiene el que hizo el doblaje tiene la voz buena para hacerle, O sea, como que sí le mete emoción. ajá, Tienen más coraje. igual en el portugués le meten seriedad y todo eso. Y por ejemplo, en el de español de aquí de Latinoamérica es X, o sea, nada más está hablando, leyendo y ya. Ujú. Igual el de España. Nada más que en España hacen lo mismo, pero le ponen, al último hacen como el Ah, el de que cortan la Ajá. transmisión. Sí. Es que sí, está... Bueno, a mí me gusta jugar algunos juegos en inglés. A mí el Metal Gear Rising, ese me lo jugué en inglés porque viene en inglés con subtítulos. Dije, ah, la bestia, porque suena. no se podía poner en Sí, español. Porque Y no me quedaba de otra. yo dije, no, pues a lo mejor me voy a aburrir, ¿no? Por el Ujú. audio y así. Pero sí emociona así a full. Yo dije, ah, la Sí. bestia. Te acostumbras también. También, o sea, es que... O sea, hablaba más o menos rápido, pero no era así como de otros. Es que también depende, ya sea el contenido y el actor. O sea, Ah. o el cast que le hagan digamos, al material. Hubiera estado chido que doblaran GTA V a español acá de... Pero, Ah, o la de México. sea... Es que la empresa no quiso doblar. De México estaría chido por las groserías y todo eso. Los movimos y Ujú. hubiera estado chido. Sí. Ajá. De hecho, hay algunos juegos que no pueden cambiarles el idioma original. Por Como eso el de GTA GTA. es uno de los que no quiere No, y además, dice poner más la idiomas. historia y todo eso, imagínate de... Bueno, Pero pues hay dinero, Otro ¿no? ejemplo es el Cyberpunk. Dobló a todos, y menos a Latinoamérica, hubiera estado chido. Pero Ujú. en la versión inglés, contrataron persona de aquí, de México, bueno, de Latinoamérica, Pero hablan para que inglés. doblara. No, sí hablan español así de. Como GTA. Como modismo así de guacho y ven Ah. para acá, hijo, y así. Watch Ah, sí. Kill. Bueno, no esas palabras exactamente, pero sí 100 palabras en español. Y sí contrataron aquí de. pues es de como Latinoamérica. en el GTA V, que de pronto se escucha... ¿Qué Que, pasó, güey? pero ahí. Pero sí es nada más- inglés completamente. Carajo. Pero ahí nada acá. más decían que eran los de México, porque era el que salía con los tacos o era el que estaba en el campo. Ajá. Y acá en el Cyberpunk sí contrataron algunos de aquí, bueno, de Latinoamérica, y doblaron en inglés, pero o sea, hablan en español. Y dije, qué buena onda. Yo, por ejemplo, regresando a del anime, o sea, digamos, el nivel de exageración que algunos le dan no es alcanzado ni por estadounidenses o latinos, porque, digamos, allá es como el idioma es muy rápido y las expresiones luego son muy agresivas. Entonces, al momento Ajá. de peleas así, quedan Escuchar chidas, mejor. pero luego mandan, por ejemplo, películas así serias o cosas así para allá. Y son así como que, ¿qué pedo? Les cambian como el... Están como emocionados, ¿no? exacto. Así de qué andan. Y también eso depende, por felices. ejemplo, el castellano es muy serio, no le meten mucha emoción en sus doblajes. Ajá. Y el latino sí, y es el mismo idioma, por así decir. Nada más que los acentos y eso, pues le cambian todo. Y las Por- jergas. Por ejemplo, Exacto. el grito de Gohan de Dragon Ball, Mm. en español latino, potente. El gritazo, En sí. japonés igual potente. ¿Cuál? El de. El de- No, No, ese es cuando- Krillin. Pero explota. El Gohan que siempre aparece gritando, así, cuando ponen una Ah, escena el triste. de. Que cuando le matan a Al androide. 16, ¿no? No, Sí, creo que sí, es 16. 16. Le aplasta la cabeza al Cell y grita. En japonés igual está bueno. En japonés está bueno. Sí. Y en latino igual. En castellano, pues casi como que no le salió. Digo, como que no le meten mucha emoción. Yo, la verdad, sí opino que los mejores son el latino. O el mejor es el latino, y ya de ahí como el japonés y a lo mucho el estadounidense. O Bueno, el para gringo. gritos y ese tipo de. En todo de- sentido, o sea, que sí le meten la En emoción gritos así que le chido. pongan los chinos, güey. Sí. Y gritan Bueno, mejor. luego también hay series que como que son literal, son traducidas así Mm. como de. En inglés así como de, oh my God, ahí viene así, oh my God, así todo bien emocionado y te lo traducen y acá de, oh Dios mío, Oh, alguien Ah. bien. Entonces, ¿de qué? ¿La XD. emoción dónde No queda? le ponen Sí. emoción. Bueno, no sé qué tenga que ver ese tipo de doblajes o si hay alguna dirección, algo también. ahí, ¿no? Es que Entonces, se sí, supone que deben de hacerlo tal y como está en la escena. ajá. Entonces, Bueno, como que hay a veces sí que- se desfasa. Que hay mejores. Por ejemplo, en Estados Unidos luego sí es como que, oh, así como dices, oh my God. Y acá es como que, oh, por Dios, no. Le mete emoción. Pues sí. Está Igual bueno. Con Está lo bueno. del chino. Que También. nos pasa lo mismo. Chino. con Kung Fu ese Panda en idioma. chino.
No lo he visto, pero... Estaría mi perro. pues, Hay que buscarla a ver cómo suena. Sí, estaría Con bueno. subtítulos, obviamente. Ah, pues sí, pues sí. Y luego también juegan las personalidades de los personajes. Por ejemplo, hay, digamos, el tono de voz de un español es un poco más grave, entonces para personajes, no sé, ¿qué me habías dicho? Thanos, ¿no? ¿Es argentino? Thanos es argentino, Y creo. por su, digamos, por su acento y todo eso les queda mejor. Creo que es argentino. Ujú. Ajá, pero, o O sea, venezolano, creo. utiliza neutro También. para poder doblar la película. Pero aún así su tono de voz sí es así. Suena, yo Pero creí que era así. potente. es más por el tono de voz Ujú. que el acento. Bueno, igual la actuación, porque para quitar el... Como quien dice lo argentino, no siento que sea tan fácil. No sé si sea de Por eso Argentina, también sí. tiene que hablar como que tranquilo para Es no que se le note también el acento. hay, digamos, por ejemplo, como acá en México, que unos hablan más el norteño y acá Ajá. que es más, como dicen, el de subida o de bajada. Igual en Argentina. El idioma En chilango. Argentina que unos se escuchan, che, boludo, y en otros sí se escucha más, digamos, hasta Neutro, dices, ¿no? ese güey es mexicano. Ajá. Por Pero, ejemplo, pero lo escuchas que- decir che y dices, no, sí, 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 O es que ni argentino. siquiera tienen acento, hablan normal y no puedes saber ni de dónde son. Exacto, Ajá. también. Por ejemplo, igual en Chile, muchos chilenos es como dices, si es chileno, porque igual el acento es Pero cosa, el neutro. acento chileno se parece más como que es más neutro, ¿no? Es como que el Es más que hay dos neutro. partes, creo. Ajá. Me habían dicho que había dos partes. Porque el chileno es, digamos, el chileno es de, po, weón. Y, o sea, es muy rápido y las palabras son como muy cortadas que no le entiendes. ¿Has ni visto madres. 31 minutos? Ándale. Las Ah. primeras temporadas eran así como que un poquito con más acento y ya más para adelante como que ya no suena tan marcado. Ujú. Está buena la serie, guáchala. No la he visto. ¿No? Está bueno, está ¿De chido. qué es? Pues es un Oye, programa, Julio. o sea, yo estaba... No, o sea, ¿de dónde sale? Ahorita está en Netflix Netflix. o- Está en Netflix. Yo la veía en el 11 cuando estaba... Ajá. Cuando estaba allá. Pero ya ahorita ya la Chavito. subieron a Netflix. Y está chida igual. Ajá. Digo, pero, por ejemplo, a lo que iba es con que el personaje también influye porque, por ejemplo, estaba viendo una comparación de la de Kung Fu Panda, la 2, el villano del Shen, el pavo real. En Estados Unidos sí suena así, digamos, imponente, ¿no? En, Pero acá en en latino como que... castellano, en los momentos sobre todo trágicos, donde el pavo real está así como que enfrentando a la cabra y así. Pero el latino, en todos los momentos, se los lleva a todos. Porque, digamos, es Expresa más todo el expresivo, tiempo. sí. Ay, hijo, ya Ay, se rompió. valió. Madres. No manches. Tronaste la mesa. Bueno, en todo el tiempo sí como que Sí. son así como que expresivo, como que está Sí. preocupado, como que está Hay que escuchar enojado. más chido Sí. en chino. Hay que escuchar. Sí. Hay que escucharlo, sí. Digo, yo lo que vi era Estados Unidos, castellano y latino. Y estaba bueno el comparar. Igual las frases. O sea, por ejemplo, hay una frase. Sí, sí. O sea, sí hay frases que llegan más en latino que incluso en inglés. Ujú. ¿Tú juegas algún juego en inglés? El GTA nomás. Ah, bueno, sí es cierto, Ah, ¿verdad? el Bueno, Fortnite. aparte del uno No, que el venga en Fortnite. latino, pero digas, me lo voy a echar en inglés porque me gusta más el inglés. No, No, ¿verdad? porque nunca me pasó un juego. Por ejemplo, los Assassin's Creed. El Unity, yo cuando no tenía el Play, veía, por ejemplo, ya ves que dicen película completa y la veía en español castellano. Yeah. Pero un día la busqué, la película, dije, y decía latino, y dije, ¿a poco así existe latino? Dije, nah. Y ya la puse y la vi. Dije, ala. Sí Bueno, al está- principio no me gustó porque ya había visto varias veces en castellano, Y ¿no? ya te acostumbras. Pero ya me acostumbré y dije, suena potente. Por ejemplo, en Me ese gustó, me Assassin's Creed, gustó. Me gusta más cuando lo hacen los españoles. Sí. Bueno, así como que te El sientes como que 2, más en historia. Ajá. Bueno, la trilogía de Ezio. En castellano suena muy bien. Ajá. Suena muy Yo bien. siento que la voz de Ezio no tendría. Porque, digamos, el las latino. palabras en italiano con el acento Español, castellano, ajá. queda muy bien. Yo siento que en Latinoamérica no tendría voz. No. No sé No. qué voz le quedaría. Además, Mm. sonaría muy tranquilo. Sí, Sonaría Muy algo raro. tranquilo. He visto fandoms y sí hay algunos que sí, como que le llegan. les Ah, falta, les falta. No, pero sí suenan así Pero si te potentes. ves ese acento medio grueso del Debe castellano. ser como que una voz gruesa, pero que hable como relajado, obviamente en la situación. Ujú. Y ya, bueno, sí, en cada situación que vaya subiendo el tono o bajando el tono. Sí. Donde sí le queda a un latino es en el del Black Flag. Digamos, por ese, digamos, de costa y así, ¿no? Ese es escrito, amigo. Ah, no. Que como no has jugado No. ninguno que te he Y eso que recomendado. tienes el Play, no. Nah, Y luego estando es oferta. que ya no me compro juegos.
Jamás Ah, pero fue. sí se compró el pase. Bueno, en el Black Flag, Ajá. ¿qué voz le queda? ¿De qué personaje? Mm, A ver si lo identificamos. Del personaje de... Genial. Como en el de Vegeta. ¿Cómo se llama? No es Mario Castañeda el No, otro. Mario Castañeda Es Goku. el... Bueno, el que le hace Bueno, la que hace la voz de Vegeta. Algo así La le voz que quedaría. hace la de Batman No, ahorita. Ándale. Pero es Pues, así Le una... queda más más o Eugenio menos. Derbez. Ah, es cierto. El de burro de Shrek sí suena chido con la de Eugenio. También la del Grinch. Ujú. La de Grinch. La de La con del Mario Grinch le Castañeda. queda muy bien. Saludos Sí. a Mario Castañeda. Eugenio Sí, Derbez, sí. pendejo, Eugenio. que hace el de Grinch. No. Yo El estoy de hablando del Miguel. Grinch viejito. No, Del vie- pero ahorita yo estoy hablando. No, Yo hablo de la viejita. No, el viejito sí le queda más Ah, no, sí, también. Sí, sí. Está chida. La nueva no la he visto porque, pues, digo, nah. No, y la verdad Está le en falta. YouTube. Digo, no, ¿para qué? Ahí tengo a la viejita, ¿no? De la viejita, la nueva está mejor la nueva. Sí. Digo, me gustan las la dos. viejita, la viejita. Me gustan las dos. Más cuando le roba el traje y le hace. Ok, no iré. No, es es no que he la visto viejita tiene más carisma, por ejemplo, en la Sí. escena de cuando estaba repasando su agenda, ¿no? Ah, sí, Dice, esa está buena. esa está buena. cena conmigo misma. Esa no la postpronde. Ay, pendejo. Pero, No, eso no dice, eso no dice. Eso de no lo pospondré sale en el español España. Y la de aquí sale. Esa no la cancelaré. Ajá. Ajá. Pero, o sea, tiene más ese. Es que es ese ya- carisma. Ese feeling. Ey, ese flow. Ese poder del Ya doblaje. es actor nivel Dios. Ese de- Sí. Sí. Saludos a todas las gentes que han hecho fandub de esa misma escena y les queda Y bien. les queda bien. Esa no la cancelaré. Sí, porque he visto varios fandub de esa escena y les queda. Bueno, a mí me gusta cómo suena, pero. El Memo Ponte. O sea, me gusta cómo No suena, mames. pero no es como que diga, ah, pues supera. No. No, o sea, sí digo, ah, pues suena bien. Pero fíjate que sí, por ejemplo, hay películas o esas que. Ya ni me acuerdo en qué estábamos hablando. Ya ni yo. El señor de los tamales. Pues el de los tamales. Y bus. Y llegó- ¡Córrele! Y llegó el olor de tamal. Y qué rico. Ay. Ahora sí. Ay. Bueno, sí, Bueno. ¿no? Y los personajes tienen Ajá. a huevo, a huevo. Sí. Ajá, estaba diciendo eso de que pues, depende del personaje, depende también pues, la emoción que se le debe de meter, y ahí depende cada idioma, pues Y la le situación. gana. Ahora sí Exacto. que se actúa, ¿no? Sí. Pero creo que muchas veces los actores de doblaje no tienen la escena. O sea, les pasan. No, deben, No, de deben de- debe de tener la escena para ver. porque, para más que fijarte qué nada, tono. No, no es por el tono, sino para coordinar los labios del personaje con los suyos. Digo, muchas veces. Por eso muchas veces los actores no saben Ah, que están bueno, doblando. también. O a veces sí, les pasan un No sé, cachito. no creo. Ujú, ujú. Investiga, investiga. No, o sea, Ármese de Ni conocimiento. he visto al mismo Ponte, ¿no? No, Exacto, Memo exacto. Ponte, no manches. no, pero sí No, deben. por casi fines. No, pero Y sí, al hasta de los Dory. que. No, al de Buscando a Nemo. ándale. Ajá. Bueno, Pero ahí te sí- digo, hasta los que hacen fandom hacen eso. Deben de ir viendo el personaje para coordinar bien porque si no, luego se retrasan. Me o está cosas así. regañando. No, pues poco ya sí, no Buda? lo Dice que investigara y se ¿A enojó. poco sí, Buda? Le di argumentos y se enojó. Sí, Buda. Sí. Ni una Sí, más, ni una más. Dale, perro, no me quieras tirar. Está bueno, ¿no? Está bueno. Está Bueno, a bueno. mí sí me gusta. Sí, lo- a huevo. Hay muchas cosas que todavía no, bueno, deberían, pero no las han doblado. Como GTA. Sí. GTA. El Red, El Apex. El Red. El ¿qué es Red. eso? el Red. Sí está, no, Red. creo que sí está. Rec, ¿no? La de los zombies. No, esa el de Rec, la Rockstar. película. ¿La española? De Redemption. Ah, así dice. Ah. Amigo, Creo que sí está. doblado. habla bien. No, doblado, ¿no? Hay muchos fandom, pero doblado, ¿no? Doblado, Es que ¿no? no. Muchos juegos te dicen en latino. Eso es lo que luego no me gusta porque te dicen latino y tú crees que sí salió. Ni Y modo. hay entre paréntesis fandom. Cuando debería decir fandom en latino, ¿ve? Es como y cuando sonó. buscas una película. Y ya luego por eso mucha gente tiene dislikes. Ajá. Buscas la Sale película en película. YouTube y sale en castellano. Sale en Sí. portugués, ¿qué pedo? Sí, ¿qué onda? Película completa y te sale en 30 minutos. Sí. Ah, O caray. te sale otra cosa, Te güey. sale otra clickbait. Sí. ¿Desde cuándo el Snyder Cut dura media hora? Nada No, más. Y, ah. y luego te ponen en una esquina nada más la película. Ajá, Para y quitar la en pantalla. súper baja calidad. ¿Cuál pues, copy? No. Ay, no, es que no Como sé. la de Coco. Yo sí la vi bien, la de Coco. en Ah, yo YouTube. también, güey. Yo vi la de esta madre, la que se queda en el hospital en coma y empieza a hacer en su cabeza, en ese coma. No me acuerdo cómo se llama. Yo vi la de McLovin. Ah, la de Super Yo- Cool. Super cool en Ah. YouTube. Está vista en Netflix. Yo la Ya, vi. pues Perdón igual, de mi léxico. igual Lalo Garza es el que hace la voz del Ujú. gordito. Ándale. Perdona mi léxico. Perdón de mi léxico. Sí,
Está chido. Y suena, yo siento que suena como que más chistosa Sí. en latino que en inglés. Incluso, por ejemplo, personajes que son así como que cholos y eso, acá suenan así más. Pues sí. Actúan como que tratan Sí. de actuar como sería un Aquí a cholo. cualquiera le sale el cholo. Le sale el cholo porque yo sí Yo te ando no, partiendo sí, la sácatela, mierda. Blanca, Mira, te andas sí. chacaleando, ya te la sabes, No, pa. ese es Chaca, güey. Ese es Chaca. Hola. Está el Chaca y el... ¿qué? Y el cholo. El cholo. Bueno, sí. Son diferentes. ¿Qué pasó, carnal? Ándale. El Chaca hace Pero es que esa tenis clon. película es la productora de México, ¿no? ¿Pero cuál? ¿Cuál? ¿Qué película? ¿De qué Están película hablando estás la de los huevos, ¿no? Ah, la de No. Huevo Cartoon es mexicana. Mexicana. Pinche peliculón. Sí. No mames, pinches referencias acá que ni las Sí, de entendías de puros pequeño. huevos. De huevos esa película. Yo no he visto la última. ¿Cuál? La de cuando se vuelve boxeador Toto. Ah, Es que se sí, supone ahí la está, última güey. es cuando ya tiene hijos. a ¿Es verga. esa? ¿Cuándo? Neta, se supone ¿Cuándo que salió? Ah, la se última es supone cuando que la tiene última es hijos. ya cuando tiene Sí. hijos. ¿Cuándo salió? Hace poquito. El año pasado, como Ah, es la que por- sale en... ¿Cómo se llama? En 4D. No. Sí, salió en 3D. es ajá. Es la segunda de De 3D. 3D. O sea, Pero la primera en Me gu- 3D fue la es la de 4, ¿para qué Las dos Ajá. formas en las que le hicieron me gustó. a Sí, ver, la neta sí. Porque, por ejemplo, la primera la hacen casi igual, pero no tiene los mismos gráficos ni nada. O sea, sale como Pero no si había fueran... presupuesto. ajá, pero aún así se ve chida. Igual la que siguieron de igual de esa, igual quedó chida. bueno, yo y ya siento las- que... Y ya las últimas igual. Como ni siquiera estuvo chido. Sí. Yo siento que... Bueno, a mí me gustaba más en 2D. Me siento raro viéndolo en 3D, pero pues digo, está bien. Está chida, pero la verdad No las he que visto. No, sí vi los trailers. Yo tampoco la he visto. ¿La 3? está en YouTube. Todas las de huevos están en YouTube. Y por si ¿Neta? quieren. Sí, todas. Menos la de los hijos. Esa sí no. Ah, pues, ¿por qué? Piratería, Repórtenlo. No, Repórtenlo. No, porque está YouTube, entonces ya no. Ya no es piratería. no. Es promoción. Bueno, ¿qué Es opinan spam. ahorita que estamos hablando de viaje, qué opinan de cuando cambian un personaje? O sea, tú ya estás acostumbrado a una voz Ah, y sí. de repente te la cambian y tú así Está de... culero. ¿Cuál ¿Qué fue ha la pasado? que ¿Qué ha han pasado? cambiado más? ¿Goku, no? Por ejemplo. No. Ahora Goku, No, sí fue. la misma. No, pero sí fue una de Dragon Ball. No me acuerdo. Dragon Ball Z Kai, esa la cambiaron. Fue Al Ajá. Freezer creo que también igual, ¿no? La Le de Freezer cambiaron siempre ha una sido voz. la misma, creo. No, me acuerdo que le llegaron a cambiar una voz. Ah, yo me Pero acuerdo por que a alguien partes, de Dragon Ball se la Porque no cambió. fue en todo. Ujú. Hay algunos que sí le cambiaron la Krillin, voz. no. No, todos traen su voz, creo. Sí, ¿verdad? Ah, sí está. Sí. Ahora tú lo vi. No, no es cierto. Digo, pero sí sientes culero. Más que nada por eso, ¿no? Como la nostalgia Más de cuando decir, estás chavito y sí, de repente, dices, oye, esa voz no, esa voz. como que no. ya no, ¿qué? Yo cuando fui a ver Toy Story 3, Ajá. yo dije, no, ¿qué le pasó a la voz de Woody? Ah, sí, cierto. Me Ah, sentí sí, raro. también. Sí. Pero pues luego son por problemas acá de... O que muere el actor. No, pero por ejemplo los que siguen vivos y luego ya no le entran a... Pero Ujú. todo a la no es así catafixia. cuando muere el actor, pues están los otros que hacen la imitación de ese personaje. Ah, entonces bueno. ellos Bueno, como sí. de- Pero no, digamos, los vaya- que no... vaya madres de ellos. Por Sí. ejemplo, la voz de... ¿cómo se llama? De Luke Skywalker, que en el juego de Star Wars la hizo Mm. Memo Ponte. No, a mí no. A mí la verdad no me gustó su doblaje. Yo, pues, ya sabemos que pues, falleció, Es que ¿no? también Pero, luego pues, es eso, que a lo mejor es, digamos, en eso, ¿no? De que hacen películas y videojuegos. Y en videojuegos son otras voces y en las películas otras. Ah, no, por Uf. ejemplo, te digo, en ese Star Wars todos tienen Ajá. su voz menos él porque pues falleció, ¿no? Pero como en el Mandaloriano le cambiaron, otra vez le pusieron otra voz, dije, Sí. con que no hable la de Memo Ponte, dije, porque me voy a hacer, habló otra Aparte voz. que Ay, me- sí, con permiso. Aparte que Memo Ponte no tiene la voz, Suena como que muy chavo. Ajá, Sí. no tiene voz gruesa. Y ya está Don. Bueno, ahí me suena. Bueno, Está suena, joven todavía. Sí. suena- La andaban bueno, todavía funando. suena chavo, ¿no? Sí. Es chavo todavía. Es chavo. Sí, no pasa de los 30. Bueno, pero cuando eres actor de Ya doblaje, llega como a los 40. cuando eres actor de doblaje, pues puedes cambiar. Sí, tu pero- voz. Ah, sí. Pero Eso es que no suena tiene voz grave. No, Tiene un poco más la voz aguda. o Es sea, como puedes cambiar, media. o sea, tú puedes hacer tu voz grave, voz aguda. No. No, ese güey no puede. Ay, él no- por no eso tiene- digo, no él. Ah, tiene- es Como que el de depende de las Thanos voces. no la puede hacer aguda, güey. No. Ah, ese no. no. o sea, Trata que me de refiero- hacerla aguda y no puede. que no la puede hacer aguda. Mm. La hace aguda o se lastima o le suena bien. O le culera suena y feo. sí. Ve acá, culero, o sea, tú tratas ¿Por de qué hacer crees Ah, que- no, o sea, Un Thanos o sea, me chiquito. refiero que puedes subirle tantito, o sea, me refiero que puedes subirle la voz tantito Ah, a tu, sí, a pero tu sí. tono, o sea, yo No hablo va a así ser lo normal, mismo. te puedo decir hola, buenas noches. Yo, por ejemplo, O sea, estoy está mal hecho eso, pero es como un ejemplo. Es que también hay técnicas. Por eso, Y ya. por eso. Por ejemplo, esta es mi O sea, voz. Así. oh, Tú cuando algo. doblas a un Del- actor que ya no participó, falleció, Ujú. tratas de como más o Imitar menos- su voz, ¿sí? Ajá. Por ejemplo, te digo en Toy Story 3, o sea, no sientes el cambio así tan grande, pero dices, Porque pues, sí. sí pasó ahí un Suena cambio. diferente. Suena diferente, pero dices, pues me acostumbro ya. Incluso a primera instancia dices,
es la misma voz, Es pero lo mismo. ves la otra película y dices, ah, caray. Alguien que ¿Cómo la que vio a no? los 6 años no se va a acordar. Buenas tardes. Te digo, o por ejemplo, ves la película así de la nada y pues dices, ah, no, pues esa ha sido la voz, pero digamos, te echas el maratón y dices, algo, aquí está. Ajá, pero Pero, luego, por o sea, ejemplo, son parecidos, ¿o no? ajá. Como no hay como que un cambio tan grande. Por ejemplo, pero está fuerte cuando los dobladores mueren y cambian la trama por eso. Por ejemplo, en Cars, En Cars, ajá, que falleció el señor, pero en la que es en la original en Estados Unidos. también el Y español. quitaron. No, pero Español, él ¿no? fue después. Sí, pero pues de todas Ah, bueno, maneras. sí. No, pero me refiero que Y quitaron al personaje. Ujú. Dijeron ya de plano. Bueno, en la Pues, 3 lo regresaron ya con otro. Bueno, en inglés no sé qué otra voz tenga. En latino, ajá. Pero en latino, repitieron sí. escenas, repitieron la voz como que la volvieron a tomar. Ujú. Y en otras escenas ya tenía otra. Entonces, pues no hay un gran cambio porque dices, ah, pues tú lo tomas como que envejeció un poco más el personaje y dices, ah, pues cambió. Exacto. Porque también, ¿no? Puedes justificar Ajá. la trama. Sí, además sale de que Igual ya pasó tiempo. En latino, igual él era la voz del maestro Shifu y Ándale. se la cambian. Y dije, ah, bueno, pues ya está bien, ¿no? Se entiende, ¿no? Por ejemplo, y hay veces que es eso, que la cambian por mejorar o porque deben y sí hay ahora sí, un gran cambio. Por ejemplo, en esa de Shifu suena... A mí me gusta más la nueva, porque es más profundo. Como que ya suena más adulto, Más ¿no? anciano y Bueno, ya o sea, más... Pero es que ya está viejo también. sí, Ah, también. como que O sea, suena le queda al un personaje. poco más grave, Ujú. ¿no? Por así decirlo. Por ejemplo, la voz de Cosmo en Los Padrinos Mágicos. A mí la nueva, Ah, la nueva voz, no. ay, a mí sí, no me no. gustó. No. Yo También me a- fui. Me También fui de creo la que a serie. Tim igual se la cambiaron la voz. No, pues Y- Timmy es la misma. No, Sí, hubo se la una cambiaron. temporada la donde sí cambiaron. se la cambian. Y ya después retoman al otro por lo mismo, porque sí hubo mucha queja. No, o luego porque tienen problemas de Creo género. que pero a varios de ellos sí les cambiaron la voz en algunos. ya Creo después, que a Wanda se la cambiaron, pero como es más una adelante, voz que más sí, adelante. digamos, como sí se puede imitar fácil, pues no hubo tanto problema. No, yo no Pero me sí siento se igual, nota, sí. pero sí se En nota. Cosmos sí se nota madre porque Sí, a madre. le hacen la voz como que más tonta, más boba y ya no le Y ya ni da- siquiera da da- gracia, ya es como que ya cállate, pendejo. da cringe. Como si el del Y da equipo cringe. Rocket le pusieran otra voz. No. Ah, sí. ¿Cómo se llama este actor? ¡Ay! No sé. Se me va el nombre. Bueno, hace la voz de Deadpool y muchos otros personajes. Ah. ¿Cómo se llama? Ajá, sí lo conozco. Pero quién sabe No cómo sé. se llama. Ah, No sé, es fue que, el pinche nombre a mí también. es que güey. ya te lo tenía aquí, le iba a Sí. decir y se me fue. Creo que es algo de Antonio, no sé. Ah, Ajá, ah, es... pone voz en latino de... ponle pausa. Pepe Toño, Pepe Toño. Ajá, Pepe Le dicen Toño. Pepe Sí. Toño. Le dicen Pepe Toño. Pepe Pico. Ah, por ejemplo, en el equipo Rocket, pues esa voz, Ujú. Le pues queda, él pero... la hace muy bien. Sí. O luego los chistes que mete así muy... Porque, de aquí- y volvemos a lo de antes, o sea, Ajá. aquí le meten chistes que en ninguna parte se entendería, son chistes que hicieron aquí, Bueno, no es como que vinieran en el guión. Dobladas no se les entendería. No, Pero ya después te no. explican como que el contexto y las R's Ajá. que han acá. Pero sí, ya- por ejemplo, cuando ya- llega el ya equipo tiene Rocket sentido. y hay una escena que dice, para defender al mal en el mundo y expandir nuestro reino hasta Ixmiquil. Algo así. Eso creo que- no eso no lo hubiera quedado. no pegaría ajá. en España ni en ningún lado. Entonces, Entonces aquí. Y digamos- además te da risa y pues lo hace chistoso, ¿no? es un chiste local, Es como su voz característica. O sea, sí, Exacto. sí le mete como que. su toque. Ajá, y su toque. tiene un yo no sé cuál. Sí, por eso le quedó mejor cuando hizo la de Deadpool. Sí. Ajá, Más aparte de que ves que se puso la tela en la boca para que igual para que sonara. Ujú. Ahí sí, che. se rifó. Presupuesto. Eso bien, es Fer. ser profesional. O los bien que pueden profesional. hacer, muchos dicen, utiliza algún tipo de efecto. No. Es que y tú dices, no. O sea, o, Por ejemplo- o eleva mucho su voz así muy grave, de tal de. Tú dices, no manches, muy está fuerte. destrozando la garganta, pero. Pero No, creo que en no. eso también están las partes donde te dicen que muevas la voz hacia la garganta, Ajá. hacia la nariz o ya la dejes como Por ejemplo, suelta. yo para hacer voces agudas es más, digamos, en la boca o en la parte de la cabeza, algo así se le llama. Mi voz normal es la que, digamos, digamos, pues, normal de la Digamos, garganta. Pues Y la normal, voz, güey. y la voz grave es la voz de pecho. Entonces sí, y si hay cambio. Y lo vas trabajando y si un notas gran el cambio. cambio. ¿Sí? Sí, la Entonces, neta, sí. y cambia la respiración y todo. Pero es la técnica. Por ejemplo, en japonés digamos, creo el más grande que se llama, ¿qué? Está mal. Yuki Kaji. Y, No, o sea, no, y él ni se... idea, amigo, ni No, pero idea. por ejemplo, él da gritos donde dices, no, este güey ya se destruyó la garganta, adiós a su trabajo, y lo ves y como si nada. Y buenas tardes, gente. ¿Cómo Ajá. les va? Y entonces, y dices, ah, la madre. Aparte que pues obviamente le debe tener trabajado. Sí, cuidado. Ah, pues super sí, sí. técnicas. No, Y- hace, y-
Bueno, a ver, ¿qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir? No, tú. Bueno, es que también vi que los actores de doblaje cuidan mucho lo que es su higiene bucal para Ujú. mantener. Lo vi en un, ¿cómo se llama? En un video. Saludos a Crash Willy porque ahí lo vi porque hablo con una actriz de doblaje de aquí y ella sí se oye, pues digamos así, como de alguien, o sea, no estoy diciendo que la actriz ya esté vieja, pero Chocha. suena como, o sea, como que suena, no, dices, no tiene edad la voz, o sea, suena Ajá. una voz así tranquila, normal. Y entonces dice que la higiene bucal es lo que ayuda a que mantengan su voz. Sí, por ejemplo, Ok. pues es por ejemplo el Freddie Mercury, que tenía más espacios y eso le ayudaba a vocalizar distinto. Toda pues, la parte de Es que era la, que por eso no se quería hacer la cirugía, la ¿no? cirugía para Mm. sus dientes. Por ejemplo, todo lo que es lo vocal y la respiración influye un buen en la voz. Por eso los que fuman mucho Así que se les hace ¿no? grave, pero Ujú. también muy rasposa. Y así, entonces también los que tienen mala respiración son los gangosos, ¿no? Los Por eso, luego Luego muchas veces ves series Ay, de, o ay. sea, de cuando estabas chiquito y dices, no manches, entonces este actor o esta actriz no ha crecido, ¿qué onda? Ujú. Entonces muchas veces por eso que se cuiden la voz un Sí, chorro. un buen. Y te digo, y también depende de la capacidad del actor. Por ejemplo, el Y su técnica que de... tenga para hacer Ajá. esa. Sí, por ejemplo, esa el voz. de Vete a la Verge, que él tiene pues su personaje de Darka y el personaje de la princesa de Melda. Y él hace la voz de la princesa y la princesa No, pero tiene una ahí voz... también utilizan Filtros, ¿no? los filtros No, de pero voz. lo escuchas en vivo y dices, es nada, o sea, prácticamente nada lo que le mete de filtro. Porque llega a lo grave y a lo agudo muy, muy cabrón. No lo sé, no soy científico. Y me quedo, no sé de qué estén hablando. Pero está bueno, ya. Pero está bueno. Ah, Parece otro espectador más del Otro podcast. aspecto, sí, parece un espectador en vivo. pues nunca he visto Vete a la Verge. Bueno, pero Ay. alguna voz de alguna película que digas, me Ujú. ha llamado la atención, sí, suena chido, me gusta cómo queda con el personaje. Bueno, ya dijimos La de Deadpool, Iron ¿no? Man sí queda La muy de Iron Man chida. queda chido Sí, igual también. muy chido. No La me verdad acuerdo que le cómo se estaban llama. diciendo que le van a cambiar el doblaje a Chris Evans, ¿no? Ya no. No. Sí, estaban diciendo algo así, algo así escuché. Es que ahorita ya no Es sale. con el que- Bueno, en Marvel, pero en Ujú. otras películas sí ha tenido la misma voz. Por ejemplo, en la cosa, Misión Rescate. Al Y de tiene la misma Spider-Man, voz. Al Spider-Man le cambió, a Tom Holland le cambió la Ujú. voz. a ese sí. La Misión Rescate es Chris Hemsworth. Por eso, otro que pero le dejan la dejaron misma voz en Ajá, español. porque tú Porque como es que la ya que la le queda. reconoces. Sí. Por ejemplo, no sé si han visto la película de Celular con Chris Evans igual y tiene la misma voz Ah, sí. de ahorita. Ujú. Bueno, hicieron un redoblaje. Pues de hecho creo que tiene la a misma cada voz. personaje le ponen Una voz que se le parezca, nada ¿no? más a una persona que haga el doblaje de todas las películas que él haga. Por Bueno, a ejemplo, veces depende igual la agenda o de allá Por de ejemplo, Estados Unidos si la quieran. Lo que he ¿no? visto Creo. es también al de Vin Diesel, todas las películas que ha hecho ha sido la misma persona O La Roca. que les hace el doblaje. O igual La que Roca. La Roca. Bueno, en algunas, porque en algunas Ahora hay sí otra le voz. cambia. Pero el que siempre le dejan, creo que nomás en una se la han cambiado, el que le hace el actor el que le hace de el Grinch en la viejita. ¿Qué se llama? Nunca le han puesto la voz de Mario Castañeda a La Roca. No. No, Que el mames. actor de Estados Unidos, el que hace el Grinch, el viejito, siempre le Carrey. dejan esa voz. Jim Carrey. Jim Carrey siempre le dejan esa voz. Aquí en latino. Creo Pero que sí, porque creo es que la sí, misma porque voz. en- Nada más una sí. vez se la han cambiado, creo. Bueno, en Sonic salió con la misma voz. Ujú. Estuvo buena. A mí me gustó Sonic. Ujú. Sí. Sí. Bueno, acá en latino no. Luisito no. No pego. No, Bueno, a mí no sí sé. me gustó la película. Te sientes raro con Luisito, pero pues, Es Es que pasable, es pasable. aparte como que ya lo conoces y ya sientes Y que es su Sonic va a primer decir, doblaje, ¿no? ¿qué pasó, Pimpollo? bueno, sí. Y Bueno, es que- su primer doblaje, o sea. Es que además, ¿cómo se llama? Mucho de eso tiene que ver luego con, depende allá la productora, o dice, También. no, pues quiero un famoso en la película. Pues es como, Sí, pues por sí. ejemplo, Como el Polinesio, el Como rapper el Polinesio Polinesio. es la de Lego, ¿no? Ajá. O la de Yo no he visto Germán la de Garmendia. De En la era de hielo la no era me de hielo. gustó. No me gustó. No me gustó. Me sentí tan raro, dije, ¿qué está pasando con esta Yo película? no sabía que la hacía y es después de que vi los videos. Luego que escuchas su hola papi hermano, escuchas que No, ese es yo Pero el- como que la hizo un poco rara, ¿no? Sí, No la muy sentí como que fue. gangosa, ¿no? Sí, Ajá. como que sonaba así, como que por ahí Es que más también cubano. hacía el personaje también. Ujú. Es Era como cubano, que digo. de esos chicos torpes, pero como ñoños y así. Bueno, sonaba raro. ¿no? Ajá. Entonces Saludos. sí es así como que no le queda. Saludos, hola, soy Germán. ¿Qué onda? Que nos está viendo, es un seguidor. Que ¿no? nos está viendo, Escuchando, güey. sí, nos siga. Nos ven un audio. Siguen todo. Gracias. Sí, claro. Sí, a mí- Mucho borroso. A mí la neta, pues sí me gustaba. Bueno, sí me gusta lo de lo. Cuando no sabía qué estudiar, dije, no, pues me voy a meter a doblar. Pero ahorita estoy estudiando esto y digo, ay, si tengo tiempo, pues me voy a meter. Me gustaría aprender. Sí. Yo luego, O sea, así no es como- fácil, pero pues sí, a ver qué pasa, ¿no? Yo luego así como digamos, por
Por gusto. Pasatiempos, sí. Ajá. Empiezas haciendo comerciales. Ándale. Sí, pues luego también Todos pagan bien. empiezan así. Comerciales, películas, series chiquitas. Ujú. En Y luego ya los radio. en radio. O luego ya los oyes acá. La Ah, locución. los oyes. ¿A poco es esto? Lo escuchas en podcast y luego están en doblaje. Luego Así están en que doblaje. acuérdense de nosotros. Y eso ver, ¿eh? Eso ver. Ya sabes, no le da flojera ya. Eso Y ver eso si- sí no me da flojera, sí. sí. Pues está bueno, está bueno. No, pero es que sí requiere su, digamos, su estudio. Porque sí está cañón. Pues Digo, Su dedicación. Un actor escénico es, pues sí, requiere técnica y todo. Pero uno de doblaje, Ah, sí, 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 sí. ¿de qué estaba hablando? De que dedicación y muchas cosas. Ajá, o creo. sea, sí. El actor de doblaje es más, digamos, más preparado que el, digamos, el que está en la escena así. Yo digo actuando, que los el dos tienen escénico. su complejidad. Porque Ajá, tanto pues, como sí. la voz, Es que darle el sentimiento y tanto el otro que está haciendo el personaje original, se puede decir, Ujú. tiene que hacer tanto la voz como Actuar. la actuación. es que primero debes estudiar actuación. Exacto, o sea, digamos, yo digo, tuve un tiempo en actuación y el maestro le encantaba el doblaje, entonces nos dice, pues hoy vamos a intentar doblar. Y ya. Ya Pero, los doblaban a él. pero, O No, si lo pero, o sea, fecha con humanos. sí, no, sí era medio complicado, pero, o sea, después dices, el estar en el escenario o estando en la escena, pues es más fácil porque sientes en viva piel. Pero es pura pantalla verde ahorita. ¿Qué vas a sentir, güey? No, pero aún así, digamos, sabes lo que el personaje le rodea y todo. Mientras que en un doblaje es a lo que ves. Por ejemplo, es más difícil doblar una animación a una Ujú. persona. Porque la animación, pues no es como que le veas así mucho No te da los muchas gestos. No expresiones. tiene muchas expresiones. Ujú. Pues imagínate. El trabajo, le meten, creo que más trabajo a lo que es A la películas animación, animadas. sí. Sí. Sí, porque es Un poquito más el difícil. animador le debe de meter el gesto bien, si no, No, pero por ejemplo, por ejemplo, estábamos hablando de una película de huevos. Mm. Ahí es animada. ujú. Entonces, pues no. Además, ahí no tiene No muchas, tienen como que Es muchos comedia. gestos, entonces además tienes que ver qué onda con los personajes. Cosas así. También. Pero por ejemplo, te digo, o sea, el estar en la escena dices, no, pues acaba de pasar esto, digamos, el personaje corrió, porque, o más bien, tú como actuación, acabas de correr y estás acelerado. En un doblaje dices, el personaje acaba de correr, pero si se te olvida, y de pronto acabo de correr y, sí, todo bien. Debes de, ay, güey, todo bien. Porque si no, Está pues ahogando, sí. échale agua. Porque si no, pues sí Gemidos. pierde ese sentido. Está difícil el Sí. doblaje. ¿Te Pero, gustaría pues, ser doctor de doblaje? Nah. O aparecer en algún juego, película, serie, anime. Bueno, doblado, Sí, obviamente. doblado. Doblado. O sea, bueno, en español. O sea, que te digan, no, pues te gustaría participar. Sí, cómo no. Ahí están mis redes sociales. No, pero, o Ay, sea, no. ¿pero en qué? ¿En qué? ¿En ¿Cómo una en qué? película, en una serie? ¿Y en En qué una tipo? película. ¿Pero de qué sí, tipo? doblaje. O sea, de estaría acción, chingón. de qué- comedia. De acción. Yo Ah, con que diga hola, güey, ya me siento Ya, bien. ya. Sí, yo en un juego así como de hola, buenas tardes. Pero como un ¿qué NPC tipo de X. personaje? Ajá. Sí, no. Pues así Ajá, como con un de, NPC del GTA tienen un como los de todo. Assassin's Creed que, oh por Dios, se ha Sí. matado. O así, ¿no? ¿Qué Una has hecho? expresión ¿Qué ha así. pasado Y aquí? que digan, no manches, es la voz de este fulano. Que Sí. Aparte que no se va a aparezca, repetir ¿no? a cada rato. Se va a repetir a cada Claro. rato. ¿Eh? Cada 2 metros se va a repetir. Sí, cada 2 metros repiten la. Y ¿Qué, que, qué ibas a decir tú? No, que como en los NPCs del GTA. Mm. Ahí hay un chingo para doblar. lo No, de- pero, o sea, los juegos, por ejemplo, de mundo abierto, repiten voces. Ujú. Nada más son como 5 fijas y eso se va a hacer en toda la historia. Cada personaje va a tener la O sea, los misma voz. principales sí tienen así sus dobladores diferentes y iguales los mismos, o sea, por ejemplo, yo Todas contrato, las entregas. Son como yo relleno. contrato a Ángel y a Gris para que doblen 20,000 personajes iguales. Nada más que digan diferentes frases. ¿Sí? Ajá. ¿Y ya? Que aún así las mismas frases las va a estar ocupando otra vez. Ándale. Bueno, tú dices que en una película de acción. Como- Yo en un juego, tú Gris, ¿qué Él va a dices? pasar gritando la acción. ¡Ah! Como un extra ahí. ¡Ah! ¡Nos matan, gente! Estaría bueno, estaría bueno. Sí, esa. ¿Tú qué dices? Yo animada o igual así de Bueno, acción. animada también hubiera estado chido. Es que sí, esa ¿Y usted, está. joven? Igual, algo animado. Seguro anime, ¿verdad? Sí, pero así de acción, que el personaje neta esa emoción. A mí, aquí que me gustaría doblar sería como un ejemplo del Guasón. Tuviera una pinche Está voz difícil. bien Está loca, güey. difícil. Está difícil.
No mames. Es que No, sí. y luego actuarle también, no mames. Por eso te digo, sí le debes estudiar bien a la actuación para decir, Sí. el personaje es así, 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 está viviendo esto, esto y esto, vas. Y así, Y luego ya le metes la voz. prácticamente así te meten a la cabina del doblaje. Así está el Primero personaje, creo que vas. te dan guión y después dan tu... Lo Te propio, mandan la pues, escena Ujú. y ya la vas viendo con qué voz Obviamente lo si vas te a ir haciendo. regañan, ¿no? Y te hacen repetirlo para que Sí. quede Ah, chido. sí. De que, no quedó, otra. Tú, bueno, de- está bien, a Está ver. bueno. Avanzaste mucho otra vez. Sí, también, no, sí. Pero pues como todo trabajo, ¿no? Si la riegas, pues otra vez. O Otra no vez. quedó, pues otra vez. O haces para que quede más chido. Ujú. Y bueno, Ya creo que ya ha sido todo. Está chido el doblaje. Muchas gracias a los que doblan. Métanse al Saludos, doblaje. saludos a los que doblan. La Y neta, háblenos a nosotros. la neta, qué chido, la neta, Sí. qué chido. Qué, Qué qué, chingón. qué chingón su trabajo, la neta, desde los que hacen fandoms hasta los profesionales. Mucha Nosotros tenemos respetación. disposición de tiempo, menos Ángel que porque tiene tarea. Sí, siempre Sí, tiene sí, tarea, sí, pero está en siempre Facebook. Tiene tareas. Está en Facebook. Es Todos el, los único, días. es el único que no tiene disposición de tiempo, los Sí. demás sí. Sí, los demás sí hicimos tarea y todo. Sí, pues un pues saludo a ya- todos los a todos los dobladores y a la gente que está en proceso de ser actor de Dobladores. doblaje. Sí. Y ahí se cuidan, toman mucha agua. Agüita para las voces. Para las Lavan voces sal- se cuidan la buchaca. Ey, Si quieren entrarle al mundo del doblaje, lávense los dientes. comen frutas y verduras, se mantienen sanitos y ahí nos vemos. Adiós. Adiós. Bye.